Muy bien, ahí está Evelyn también, qué bueno. Vamos a esperar que entren todos. Este es el grupo que se va a graduar. Este es el grupo, este es el grupo, este es el grupo. Porque hay interés en, en el estudio, hay interés en el estudio. Yo le digo algo y yo creo que también se afina el pastor Helio conmigo y la pastora Yarolin y los que son maestros, como Wanda también, la pastora Wanda, que son maestros, se pueden afinar a esto que les voy a decir. Cuando hay interés en el estudio, usted está ahí pendiente a todo. Y se nota en las preguntas, en el amor al maestro, en la forma que usted se mete dentro de la clase, dentro de la enseñanza. Ojalá, ojalá, y es mi oración, que todos hablemos el mismo idioma y que vayamos creciendo juntos en gracia y sabiduría. Como yo le decía hoy a mi hijo Jorgito Crespo, Jesús crecía en gracia y en sabiduría. O sea, eso es para nosotros, es un ejemplo para nosotros poder imitar a Jesús en todo. Si usted ve desde la plataforma de Cristo, de Jesús, en sus comienzos, es el mejor ejemplo para que usted pueda imitar. El mejor ejemplo. Por eso, este grupo es el que nos vamos a graduar. Cuando terminemos el libro de Mateo, va a haber un certificado, va a haber un diploma, y el diploma que usted va a ver es un diploma que usted no tiene que envidiarle a ninguna entidad, a ninguna institución, el diploma que nosotros vamos a hacer para la gloria del Señor. Y yo prefiero, y soy honesto, que usted le saque provecho a esto, porque lo que le estamos dando es una clase que verdaderamente usted, cuando vaya a otra escuela, usted se va a dar cuenta de que usted ya pasó un curso del libro de Mateo, Marcos y Lucas, que usted aquí no pagó nada, que esto es una bendición del cielo y que estamos nosotros también, nos están poniendo a estudiar para poderle impartir conocimiento y todos aprendemos a la misma vez. Amén. Así que esto es para mí es importante, hermano, y me tiene esto lleno de alegría y de felicidad en el que usted pueda estar conectado. Les comparto nuevamente en dónde estamos ubicados. En el Bosquejo estamos ubicados en el primer capítulo, que es este, la preparación del Mesías. Y cuando lleguemos al capítulo 4, aquí, hoy me toca, hoy comienzo yo, hoy comienzo Ministerio de Juan el Bautista, la próxima semana, Pastor Elliot, después yo, después Pastor Elliot acá. Bueno, yo me estoy tomando atrevimiento aquí con el Pastor Elliot, pero yo voy por fe. Yo me tiro por fe. Yo me tiro por fe. Después que terminemos aquí en el versículo 25, ahí es donde viene la reflexión que yo le pedí, la reflexión de todo lo que aprendió en estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tópicos. Aquí viene la reflexión. La reflexión, como yo les dije, tenemos que hacer, ¿cómo que se le llama eso que dan en la universidad, mamá? Beba, lo que le dan al estudiante cuando comienza, un bosquejo general, ¿cómo que le llaman eso? Syllabus. ¿Un qué? Un syllabus. Un sílabo. Hay que hacer un sílabo de nosotros para que usted pueda dejarse llevar. Doble espacio, la letra es A12, a doble espacio, máximo 2 páginas. Ajá. No, un sílabo, mamá, un sílabo. Sílabus. Ok, este es lo que necesitamos, la reflexión. Vuelvo y le digo, lo puede hacer en inglés para Freddy. ¿Dónde está Freddy? Ajá. Para Freddy
Lo que hablan inglés, hágalo en inglés totalmente. Yo no tengo problema. Lo vamos a repartir, entre los maestros para que lo podamos corregir y podamos darle la nota a usted. Obviamente que después que terminemos los 12 capítulos del libro de Beacon, pues ahí terminamos. Cada capítulo lleva una reflexión, son 12 reflexiones, si no me equivoco, son 12 capítulos, el libro de Mateo, ¿verdad? Son 12 capítulos. Cuando terminemos el número 12, hacemos una reflexión final. Esto, hermano, nos va a llevar a otro nivel, a otro nivel, a otro nivel. Otro nivel. Y le voy a decir algo, esto le expande a uno el conocimiento. ¿Sabe por qué? Porque le va a dar deseo de escribir, escribir, escribir. Alguien me dijo en estos días, y me falta el respeto, yo no lo dije nada. Pero usted todo lo que escribe, no me diga que usted no copia cosas de alguien. Y yo le dije, pues usted está bastante equivocado. Todo lo que yo copio, lo copio porque lo siento y me llega a mi corazón y yo lo redacto. Yo no estoy robándole nada a nadie, yo no le copio a nadie. Eso es una falta de respeto. Yo me reí porque la ignorancia es atrevida, ¿no? La ignorancia es atrevida y es mejor uno callar porque a palabras necias oídos sordos. Y yo prefiero mejor, mire, mejor me quedo callado. Pero déjeme decirle, no hay nada más lindo que estudiar. Y yo les animo a que estudiemos y a que nos metamos en la palabra del Señor. 5 personas quiero en esta noche, 5 personas para comenzar, 5 personas que me digan, y por favor sea breve, y no me redundee. Si no sabe lo que va a decir, no entre. 5 personas que me digan que han aprendido hasta ahora algunos puntos. 5 personas. ¿Quién dice yo primero? Rapidito. Ajá, Freddy, rapidito. Directo al hígado. Ok, aprendimos que los 3 reyes no son los 3 reyes, son los Magi. ¿Qué más aprendimos? ¿Ya something? Ella no tiene nada. Yeah. Otra persona, alguien que me diga, no me repitan esto, por favor. No me repitan lo de los magos de Oriente. Alguien más, ¿qué aprendieron? Rapidito, Marisol, rápido. Yo aprendí que hay que tenerle cuidado a los detalles en la Biblia. Yo no tenía tanto cuidado y yo ahora estoy aprendiendo con este curso a tener cuidado con los detalles. Wow, tremendo. Detalles. Awesome. Very good. Very good. ¿Quién más dice yo? Ajá, rapidito. Wanda, alguien abrió. Ajá, por acá, Wilson, Wandita. Wanda. Sí, en estos estudios, en el libro de Mateo se enfatiza para escribirle a los judíos, primeramente. Muy bien, muy buen punto. Ese es el punto más importante cuando entramos a universidad o a cualquier sitio, curso teológico. Eso es lo que te enseñan y eso es lo primero que te dice. Muy bien. Wendy. Sí, yo aprendí que Nazareo era una persona que hacía un voto a Jesús. Es decir, un voto es un juramento inquebrantable que no se podía romper. Y el nazareno era la persona que nacía que nacía o que era criado en Nazareo. Muy bien, excelente, mamá. Wanda, por acá. ¿De dónde? Ay, perdón. No sé, ¿cuál Wanda? Wanda Mercado primero. Okay. Yo aprendí que en el libro de Mateo va hacia atrás hasta el libro de Abraham, hasta en la familia de Abraham. Y eso se llama, pero vamos a decirlo. Ajá, eso es lo que yo quiero, eso. La genealogía. Eso es. La genealogía. Eso, excelente. Importante. Y que Lucas llega hasta Adán. Ajá. Y cuando vemos todos los libros divididos, como vemos la genealogía, sabemos que de 20 a 40 años hace una generación. Descendencia. Y que los libros están divididos, cuando vemos la genealogía, en 14 libros. En 14 grupos. Grupos de libros. En 14 grupos. Ok, excelente. Son 3 generaciones. Ajá, tremendo. Wandita. Ella me cogió mi idea. No me dejaron adelante, ya me cogió mi. Sorry. Muy bien. Bueno,
Eso es más o menos para que usted sepa todo lo que, si usted, alguien quiere decir algo, ¿quién pasó la mano? Aprendimos que Belén de Judea significa casa de paz. Ajá, casa de paz. ¿Quién dijo eso? ¿Quién fue? Oh, Félix. Excelente, papá. Excelente, excelente. Gloria al Señor. Un aplauso a todos ustedes. Estamos en crecimiento. Estamos en crecimiento. Hay más cosas, hay demasiadas cosas en estos 2 capítulos. Hemos aprendido demasiado. Hoy comenzamos en el capítulo número 3. Quiero que, por favor, Sarita, si puede buscar el capítulo 3 de Mateo, del 1 al 12, y mantén la Biblia abierta. Y también, por favor, Miriam, mantén en Reina Valera. Vamos a ir estudiando desde el versículo 1 al 12. Comienza Sari, lee del 1 al 6 y Miriam del 7 al 12. Okay. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta, de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que calma en el desierto, preparad el camino del Señor. Perdón. Enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Miriam. No te oigo, mamá. No te oigo. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí vemos en este capítulo muy interesante que hay una palabra profética, hay palabra de advenimiento. Pero antes de comenzar a desglosar todos los versículos, que ojalá nos pueda dar el tiempo, vamos a hablar un poco acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista, ustedes saben que era primo de Jesús, el cual fue el encargado, el precursor de poder comenzar a hablar acerca del que vendría a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Él es primo de Jesús. ¿Alguien sabe? Y yo le preguntaba hoy a Yaro, pero Yaro está malita. ¿Alguien sabe quién es la mamá de Juan el Bautista? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se lo aprendió? Ajá, Sarita. Elizabeth era la mamá. Elizabeth era la mamá y Elizabeth era la prima de María. La prima de María, muy bien. Y por ende, como eran primas, en ese momento, los muchachos que nacían se les llamaban primos en esa cultura. Entonces, Juan tuvo una vida muy simple. Juan tuvo una vida muy sedentaria, muy sedentario, y se preocupaba mucho por el reino de Dios. Juan sabía mucho acerca
de lo que los profetas habían dicho, y él esperaba, fue uno de estos que esperaba con paciencia el momento del advenimiento de el Mesías, el precursor, le llaman precursor de Cristo, precursor de Jesús. Nace a finales del siglo I antes de Cristo y fallece ya en el siglo I después de Cristo, para el año 36 más o menos. ¿Alguien sabe cómo muere Juan el Bautista? ¿Alguien se acuerda en la película cómo muere? Le cortan la cabeza. Le cortaron. Es decapitado. Muy bien, es decapitado. Y él residía, uno de los comentaristas dice que residía más en el desierto. ¿Alguien sabe quién es el papá de Juan el Bautista? Ajá. Pero Zacarías. Zacarías, muy bien, muy bien. Zacarías, muy bien, muy bien. Voy a hablar un poquito acerca de Juan antes de entrar en detalles. Antes de entrar en detalles, Juan el Bautista se menciona siempre en los 4 evangelios, en los 4 evangelios, en el evangelio también de los libros deuterocanónicos de los nazarenos también se menciona el Juan el Bautista. Esos libros, esos 9 libros que fueron quitados están en la Biblia católica. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, describen cómo fue el bautismo de Jesús. En el evangelio de Juan hay una mención un poquito leve en el capítulo 1, 32 al 34. Vamos a darle para adelante. Algo muy importante que usted tiene que saber de Juan el Bautista, que Juan el Bautista es cumplidor de una profecía de Isaías. En realidad hace compilación de frases y esa profecía está, para que usted la anote por ahí, en Isaías 40, versículo 3. Para que usted vea. Para que usted vea. ¿Qué pasa esto? Para que usted vea cómo el Señor prepara todo para que usted sepa que el Dios, y esto yo lo voy a decir hasta que yo me vaya con el Señor, que el Dios que yo le sirvo es un Dios vivo y que sabemos a ciencia cierta que lo que está escrito, por eso la palabra del Señor es vida y toda escritura debidamente inspirada es vida, es vida. Y lo que habló Isaías se cumplió la profecía. Y dice aquí en el versículo, antes de entrar en materia, solamente dice en el versículo 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto. Bébame el favor, sácame esta perrita de aquí, por favor. Por favor, sácame esta perrita de aquí. Me está volviendo loco. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Y esto es lo que dice en el capítulo 40. Búsquenme por ahí, capítulo 40, versículo 3 al 5. Alguien que lo pueda leer rapidito, por favor. Isaías 40. Tiene que ya tenerlo la persona listo. Sí, ya mismito. Voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová,
enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Síguelo, mamá. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Síguelo hasta el 5. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. Esto es lo que se cumple a través del profeta Isaías en boca de Juan el Bautista. Esta profecía hablaba de un mensajero que iba por delante y de una voz que clamaba en el desierto. De un mensajero que iba por delante y una voz que clamaba en el desierto. Dice que Juan usaba un manto hecho de pelo de camello y que se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Estos puntos, aunque usted piense que no son necesarios, pero en algún momento que usted entre a estudiar de una manera más profunda, usted se va a dar cuenta que es importante que usted lo sepa. Juan proclamaba el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y es importante también que Juan es aquel que dice convertidos y arrepentidos, que son dos puntos importantes en el crecimiento de un hijo de Dios. Como decíamos en estas pasadas clases, podemos ser creyentes, pero a lo mejor usted no ha tenido un encuentro con Dios totalmente y no ha entregado su mente, porque el cambio, cuando hablamos de arrepentimiento, ¿de qué se trata el arrepentimiento? Según el griego metanoia, ¿qué significa el arrepentimiento? ¿Alguien me puede decir? Cambio de gobierno, cambio de mente y la conversión es cambio de gobierno. Muy bien. Arrepentido, cambio de mente, que es metanoia. El arrepentimiento, metanoia es arrepentimiento, cambio de mente, y conversión es cambio de gobierno. Pues obviamente, cuando cambiamos de gobierno, ya el gobierno de las tinieblas no domina nuestra mente, ahora nos domina el gobierno sempiterno de nuestro Señor. Y ahora nuestra mente tenemos que sustituirla por la mente de Cristo. Que todos tengamos la mente de Cristo fuera una gloria para Él. Todos tener la mente de Cristo. Ahí es donde nosotros estamos trabajando, en que nuestra mente cada día nosotros podamos hacerla la mente de Cristo primero. Eso es una cosa importantísima. Juan proclamaba el arrepentimiento, Juan proclamaba la conversión. Según Marcos, Juan decía que vendría otro después del que no bautizaría con agua, sino con el Espíritu Santo. Esto lo vamos a ver después. Algo que es importante que usted sepa antes de entrar a la clase, que posteriormente se narra la muerte de Juan por el tetrarca Herodes de Antipas, otro Herodes. Pasaron 5 Herodes en esta historia, eran 5 Herodes. Hablamos la semana pasada de Herodes el Grande. Este Herodes de Antipas, al escuchar historias de Jesús, piensa que Juan el Bautista ha resucitado también de los muertos, y posteriormente Marcos explica que Juan condenó a Herodes Antipas por casarse con Herodías. Ahí viene la lucha. Después de eso, la mujer de este hombre le dice: dame la cabeza de ese señor, y ya ustedes saben que le fue decapitado. Le trajeron la cabeza de Juan como regalo horrible. Y posteriormente que la hija de Herodías danzó ante Antipas. Esto es tremendo. Bueno, vamos a la clase de hoy. El griego, cuando hablamos de los primeros versículos, del 1 al 6, sugiere que en aquellos días, está la parte que Beacon pone claramente allí, Juan el Bautista anduvo o llegó. Esto me toca mucho porque obviamente aquí, cuando hablamos la palabra del Señor y cuando vamos al Evangelio de Mateo, dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y algo que a mí me lleva un poquito, me llama la atención, que Juan
predicaba en el desierto. Y yo le pregunto a usted, ¿qué hay en el desierto? Explíqueme a mí eso, a ver si yo logro entender. Juan predicaba en el desierto. ¿Qué puede haber en el desierto? ¿Puedo hablar? Sí, cómo no. Ellos tenían, los judíos tenían hambre de Dios, querían saber qué iba a suceder. Acuérdense, había 400 años de silencio. Y ahora aparece este hombre que vive en el desierto, come del desierto. Un poquito extraño, ¿verdad? Lo que pasó con el nacimiento de él también. Porque antes de que el ángel fuera a visitar a María, el ángel visitó a Zacarías cuando le tocó ir a prender incenso en el templo, que eso pasaba una vez en la vida. Y cuando él salió de ahí, el mensajero le habló y le dijo que él iba a ser papá, y ya ellos eran también viejitos en edad, y él no le creyó y se rió, y por esa razón él se quedó mudo hasta que Juan el Bautista nace. Pues hablando de todo esto, como un barrio y todas esas cosas se hablan, y el papá de Juan Bautista quedó mudo, ahora nace este niño y es como un loco, es considerado como un loco por la forma que come, por la forma en que viste, y ahora predicando en un desierto. Pues eso hizo que las personas que en realidad querían saber lo que Dios tenía que decirle a su gente fueran a donde él para escuchar el mensaje. Él nunca dio el mensaje en la ciudad, en ningún otro lado, solamente en el desierto. Excelente explicación. Lucas, al contrario, relata el anuncio del nacimiento de Juan y las circunstancias que lo rodearon y también un poco de su infancia. Pero en el Evangelio de Mateo, el predecesor de Jesús aparece repentinamente en ese punto. De los 4 evangelios, presentan el ministerio de Juan el Bautista como una preparación del pueblo para el ministerio de Jesús. Escuche bien, esta parte es importante. De los 4 evangelios presentan que el ministerio de Juan el Bautista es una preparación del pueblo para el ministerio de Jesús. En otras palabras, era importante que Juan predicara acerca de Jesús. Era importante. Ya era demasiado lo que había pasado. Ya ustedes saben que vinieron los magos de Oriente, vinieron los pastores. Los magos de Oriente, primeramente, los primeros pastores fueron al pesebre. Los magos de Oriente fueron a la casa. Estaba Herodes buscando como loco a ver cómo podía hacer para poder matar a los muchachitos y poder salir de esto. Sin embargo, ya aquí, ya estamos hablando de un Jesús crecido. Ya pasó todo eso. Ya estamos hablando de un Jesús crecido. Usted se podrá explicar, usted se podrá preguntar, y voy a tirar esta pregunta para ver qué hay en sus mentes y en sus corazones. ¿Qué pasó con Jesús en esos años de infancia? ¿Alguien puede opinar sobre esto? ¿Qué pasó con Jesús en esos años de infancia que no están escritos? Que no están allí en el canon. ¿Alguien me puede decir qué usted opina? Abre el micrófono. Pastor, yo creo que Jesús como niño estaba guiado por el Espíritu Santo, porque él como niño, como quiera, él ministraba. ¿Quién más opina? Yo pienso que él estaba estudiando siempre de la palabra y aprendiendo de los que conocían la palabra. Tomen nota, estaba guiado por el Espíritu Santo, estaba estudiando. ¿Qué creciendo en sabiduría, creciendo en sabiduría. Creciendo en sabiduría, muy bien. ¿Qué más? Pastor, I think a ese tiempo él estaba haciendo miracle todavía, desde chiquito. Él hacía let me see, hay una parte donde dice que he took a bird and brought it back to life. Ajá. Bueno, eso es debatible porque hasta que
su mamá en la boda de Canaán le dice, pero mi tiempo no ha llegado, mujer, porque tú me estás ahora, eso se puede debatir, ¿es posible? ¿Sí? Como que no. Ok, muy bien, tremenda opinión también. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más pueden decir? ¿Cómo se le llamaba a Jesús? ¿Cómo se le llamaba a Jesús? ¿Qué otro nombre? Ajá, ¿quién me habló? Tengo mucha gente. Ajá, Juanzo. Yo creo que Jesús de pequeño tuvo su vida, vamos a decirla, normal como cualquier otro. Pero con la diferencia en que no era un niño común y corriente que buscaba lo que hoy en día buscan juegos, como usted sabe, en aquel entonces no había nada de esto, consolas ni nada, sino lo que jugaban los niños en su época, pero la diferencia era que Jesús atendía como otras expectativas o otras, ¿cómo le digo? Otras cosas como directo del Padre. O sea, no era un niño común y corriente como los demás. Amén. Muy bien, muy buena opinión y me afino a ella. Jesús, ¿qué más? ¿Cómo se le llamaba a Jesús? ¿Cómo se le llamaba a Jesús? ¿Qué apodo le daban? ¿El Mesías? Ok, otro más, otro apodo. Joshua. Apodo. Niño. ¿Perdón? El niño. Emanuel. No. Ese es el nombre. Maestro. Ajá, estamos llegando. Maestro. ¿Qué más? ¿Y qué pasa con el carpintero? Se los olvida que él es el carpintero y le llamaban el hijo del carpintero. O sea, usted tiene que ya ponerse, por eso yo les animo a que vean a Chosen. Ahora volvemos otra vez. Porque es importante, por favor, es importante que usted se ponga en su mente. O sea, y esto lo ato a lo que dijo Juanzo, porque era un niño que pasó por todas las etapas normales. Acuérdese que era 100% hombre, humano, humanidad, hombre y 100% Dios. Pero dentro de eso hay una combinación que él mismo creó que él tiene que pasar. Él mismo creó, él mismo fue el creador del ser humano y por ende él tiene que pasar por procesos normales, sin pecado, procesos normales establecidos en él mismo, por él y para él. Y por ende también aprendió oficios. O sea, lo podemos ver cuando usted hace la completa. Por eso usted, hermano, le voy a decir esto y tome esto por bien. El que querramos espiritualizarlo todo es bueno, pero entonces nos bloqueamos y nos limita a trascender en historia y en otros estudios. ¿Me hago entender? ¿Alguien entendió eso? El que espiritualicemos todo y lo pongamos todo bonito, no porque el Espíritu Santo, no porque hablaba lengua, porque hizo milagros, eso es posible, eso está bien. No digo que no, puede ser porque hay cosas que vamos a estudiar aquí que pasaron, seguro, pero lo importante es que usted entienda que el proceso que él mismo creó, el proceso establecido por él mismo, en él y para él mismo tuvo que vivirlo, él mismo tuvo que pasarlo. Es un hombre totalmente hombre, es un hombre. Yo le hablaba a alguien estos días. Y como esto es una clase de gente inteligente, de gente sabia, yo voy a tirar esto. Y esto puede ser que de aquí me pongan y me pongan en una cruz con la cabeza para abajo. Pero yo voy a decir algo aquí. Y esto es un punto que vamos a tocar en una clase futura. Dios, tú no lo puedes mirar con una visión sexual, porque Dios es asexual. Ni el Espíritu Santo ni Dios podemos humanizarlos como hombre, ni como mujer. Esas son cosas que nosotros, cuando las estudiamos a profundidad, nos vamos a dar cuenta que Dios
se humaniza en la figura de hombre. ¿En qué? En Cristo. Independientemente de la escritura de un autor, nosotros tenemos que visualizar. Por eso los ángeles son asexuales. No tienen sexo. Entonces, vamos a salirnos de ahí porque yo creo que se están rompiendo. Aquí hay unos circuitos, se están rompiendo. Estoy viendo humo. Acá a mí me está saliendo el humo. Por acá, yo no sé allá, por aquí me está saliendo humo. Voy a quitarme de aquí. Escucha. Muchos están descocotando ahorita. Eso no es una herejía, hermano. Eso no es una herejía. Eso yo lo comentaba aquí con René, cuando estaba, y estábamos hablando sobre ese aspecto de lo que se llama el antropomorfismo. Eso tiene nombre, antropomorfismo. ¿Con qué se come eso? Después lo explicamos. Pero de esta manera, nosotros también tenemos que ver que la figura de Cristo es masculino. Es masculino. Cristo es masculino. Ajá, Wanda. Ajá. No, yo iba a regresar a lo primero que estaba diciendo sobre la importancia de que él tenía que ser hombre, aunque él tenía el conocimiento, sabía que era, y él es Dios y sabe lo que venía, pero al experimentar también ser hombre, lo ayudaba a poder también ministrar al hombre, porque él tenía un conocimiento también de lo que ellos sentían, de lo que el hombre estaba viviendo. Es otra experiencia que también era bueno tenerla para poder predicar y hablarle al hombre, aunque él es Dios, pero también es hombre. Eso tenía como ambos la perspectiva. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. También, y hago mención de lo que dijo Juancito Meléndez por aquí, los ángeles no son mujeres, ni los ángeles, no hay sexo. Esas son cosas que tenemos que estudiarlas después. O sea, saquémonos eso de la ecuación, Eso tampoco nos va a desviar. Pero volviendo a Jesús, es importante que usted sepa que Jesús trabajó. Cuando usted va al profeta Isaías 53 y habla acerca de cómo Isaías vio la muerte del Mesías, claramente allí te vas a dar cuenta de la contextura física que Jesús tenía para poder ser flagelado, azotado 39 veces. Según la historia, ningún reo soportaba 25 azotes. No lo soportaba. Quiere decir que la contextura física de este hombre era un hombre totalmente corpulento, porque para tú ser carpintero, allí tú no tenías Uber, tú no tenías una carreta, tú no tenías U-Haul para cargar árboles, tenías que saber cargarlo. Por eso este hombre estaba en una condición física excelente. Jesús era un cuerpazo, era un hombre que estaba corpulento. Decía claramente el profeta, no tenía parecer alguno para que nadie se enamorara de lo bonito de él. ¿Ve cómo la palabra no se equivoca? Y exactamente vino para cargar nuestros pecados, aparte del peso que él ejercía en su humanidad como carpintero, como hijo de carpintero, y todas estas cosas, todos estos oficios que tenía, también cargó espiritualmente el pecado. Jesús no se hizo pecado. Por favor, no cometa frente a mí, no diga eso nunca porque me voy a ir corriendo. Jesús nunca se hizo pecado. Cuidado. No, porque Pablo dice que se hizo maldición. Eso tiene un contexto. Jesús no se hizo pecado, cargó el pecado. Jamás y nunca Dios se va a hacer pecado por ti ni por mi hermano. Eso no tiene sentido alguno. Él cargó el pecado de nosotros. Y por ende, esos años, cuando Juan el Bautista está predicando acerca de Jesús, ya Jesús había vivido todo lo que usted dijo.
estudiado, preparado por el Espíritu Santo, crecido en gracia y sabiduría, trabajó con su familia, estaba con sus hermanitos, creció con sus hermanitos. O sea, todo esto que no está escrito, usted se debe dar cuenta y tiene que hacer una perspectiva en su cabeza de qué cosas pudo haber pasado en esa niñez, en esa juventud, porque acuérdense que murió joven. Un joven murió para salvar la humanidad entera. Un joven de 33 años. Qué glorioso esto. Bueno, volviendo a Juan, llegó predicando, y la palabra que utiliza aquí, que aparece en el griego, es querizo. Querizo significa literalmente ser heraldo. Un heraldo. Y a mí me parece interesante que la palabra heraldo, según tengo entendido por acá, aparece unas... ay, Dios mío, se aparece unas 32 veces heraldo o predicar. Heraldo o predicar. Aparece unas 32 veces en los evangelios. Heraldo. Wow, me sale difícil. Heraldo. Excelente. Y un heraldo es un mensajero. Mensajero. Un heraldo es un funcionario de la corte que tenía a su cargo anunciar públicamente órdenes reales. Y la palabra, el pregonero anunciaba en alta voz. Vemos también que en Daniel aparece esa palabra, Daniel 3, el verbo griego que se traduce predicar, querizo, heraldo, aparece muchas veces en las escrituras griegas cristianas y se traduce predicar, querizo, como heraldo. Heraldo, anunciar. El uso de esta palabra, vamos a adelantarnos mucho a Mateo 24, 14, dice claramente, y será predicado este evangelio y será anunciado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Seguimos. Entonces la palabra griega querizo significa literalmente ser heraldo, heraldo, proclamar, proviene de querux, eso está allí, un heraldo, el que salía al frente de un ejército para hacer los anuncios de un general. Y fíjense que algo que me lleva la atención, me llama la atención muchísimo, hablando sobre este tema, es que nosotros somos hijos de Dios. Si Jesús vino a establecer el reino de Dios en la tierra, que somos nosotros, somos reino y trabajamos para el reino de Dios. Somos reino. Apocalipsis 1:6 dice, y él nos hizo, ¿se acuerda que yo le di la corrección que está mal escrito en Reina Valera? Y él nos hizo reino y sacerdotes. Nosotros somos parte del reino. Allí dice, y él nos hizo reyes. Eso es un error grande de Reina Valera. No es reyes. Y él nos hizo reino y sacerdote. Por ende, todos los términos que usted va a escuchar de ahora en adelante son términos de reino. Son términos de reino. Muy bien. ¿De quién es el reino? Pregunto, ¿de quién es el reino? De Dios. El reino de Dios. Muy bien. No contesté ahora tu papito. ¿Quién establece el reino de Dios en la tierra? Rapidito, Cristo. abran el micrófono. Cristo. ¡Pum! Es el reino de Dios y lo establece la figura humana de él mismo aquí en la tierra, como su hijo, Cristo. Le dice su hijo para que usted entienda que él es Dios y que él tiene un hijo. La figura humana. Y nosotros somos reino y trabajamos en el reino de Dios
que nuestro jefe es Cristo. Muy bien. Algo importante que me menciona Beacon, no hablaba en su nombre. No hablaba en su nombre. Usted ve que ahora usted por ahí lo que escucha es gente hablando de ellos y hablan de su nombre, y es un reguero de gente que hablan más de ellos que de Cristo. Juan aquí establece claridad que Juan no habla en su nombre, sino en el de su superior. Me gusta como Beacon lo dice. Me encanta como Beacon lo dice. No hablaba en su nombre, sino en el nombre de su superior. No daba su propio mensaje, sino el que su comandante le había ordenado a proclamar. ¿Usted leyó eso? Esto es para volarle la cabeza a Beacon. Yo no sé en qué página estamos, pero estamos hablando de su aparición. En su aparición, creo que es el tercer párrafo. Dice: Juan no hablaba en su nombre, sino en el de su superior. No daba su propio mensaje, sino el de su comandante, el que su comandante le había ordenado a proclamar. Juan fue el heraldo de Dios para anunciar la más importante de las nuevas, que el Mesías había llegado. Que el Mesías había llegado. Así es con todo predicador del evangelio, llamado a proclamar el mensaje de redención y salvación de Dios. Ahora, Juan proclamó que el Mesías había llegado. Hoy en día, ¿cuál es el mensaje que nosotros como heraldo debemos proclamar? ¿Alguien me dice? Que Cristo viene pronto. Que Cristo viene pronto, hermanos. Que Cristo está a la puerta. Claramente Él nos comisionó a que id y haced discípulos. Él no dice estudiantes ni seguidores. Haced discípulos. Haced discípulos. Pero algo importante que debemos nosotros ser los Juanes y Juanas de, oye, qué lindo salió eso, Juanes y Juanas de esta época, es que seamos heraldo del advenimiento de la venida del Hijo del Hombre. Cristo viene en las nubes y arrebatará a su iglesia. Gloria al Señor. Lindo, lindo, lindo. Entonces, en esto consiste principalmente la predicación. La predicación de nosotros, hermanos, y la predicación de nosotros, mire, a veces queremos añadirle tantas cosas y tanta frosting al bizcocho, y tan fácil que comerse un pedacito sin tanto revolú de frosting. El evangelio, yo predicaba hace unos años atrás el sencillo evangelio de Cristo, porque es la razón por la cual, y hago cita de lo que dice Beacon, es la razón por la cual querizo es el verbo más empleado para predicar en el Nuevo Testamento. Querizo significa ser heraldo, ser proclamador del evangelio. El que ocupa el segundo lugar es evangelizo. Cambiamos ahora temática. Evangelizar. El número uno es proclamar y el segundo es evangelizar. Ay, qué tremendo está esto, Dios mío. Y evangelizar, ¿qué es? ¿Alguien me puede decir qué es evangelizar? De llevar las buenas nuevas. Llevar las buenas nuevas del evangelio. Entonces nosotros proclamamos, somos heraldo de Dios, heraldo de que Él va a venir pronto, pero tenemos que llevar las buenas nuevas del evangelio. Estos son dos verbos, según Beacon, y hago cita de esto, dos verbos significativos que ponen en relieve la naturaleza esencial de la predicación del Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Y ahora vamos a la pregunta que ahorita, ajá, Yaro, dime, mamá.
Si es una pregunta, tú mismo la puedes contestar si sabes la contestar. No es pregunta, es sobre lo que acabaste de decir de los dos términos. Pues podemos ver que se necesita un arrepentimiento, que es lo que Juan el Bautista vino a decir en el desierto, que se tenían que arrepentir para luego recibir las buenas nuevas. Eso. Arrepentimiento, buenas nuevas. Por eso van juntos. Eso. Va de la mano. El arrepentimiento, la conversión y el arrepentimiento van de la mano para poder recibir las buenas nuevas. Ahora, Beacon, bueno, no sé si la traducción dice parroquia, yo digo, yo más puedo decir el templo donde Juan predicaba fue el desierto de Judea. Ahora vamos a entrar en el desierto. El desierto de Judea. Alguien que tenga el Beacon en español y pueda leer en donde está ahí, desde donde dice se trataba de una zona rocosa. Alguien que pueda leer desde ahí. Quiero saber si estamos en el libro. Okay. Se trataba de una zona rocosa árida entre la meseta, 800 a 1000 metros sobre el nivel del mar, y el mar muerto, 433 metros bajo el nivel del mar. Era un aborrecible desierto de peñasco y desfiladeros habitado principalmente por animales salvajes. Aguántate ahí, que eso, por eso yo dije ahorita y lo dejé ahí en hold. Ustedes ven la preparación que Dios le da a Juan el Bautista. En un desierto árido lleno de animales salvajes. Porque, vuelvo a la pregunta, ¿cómo es posible? Que fue mi pregunta al principio. ¿Cómo Juan, a quién le predicaba? En un desierto que no hay gente, que solamente hay animales salvajes. Y dice aquí, Beacon dice algo que a mí me gusta. Era un aborrecible desierto de peñascos y desfiladeros habitado principalmente por animales salvajes. ¿Qué es lo que pretendía hacer Dios? ¿Alguien me puede decir qué pretendía hacer Dios en la vida de Juan? Sabiendo Dios el final de lo que le depararía. ¿Qué le estaba haciendo a Juan? ¿Me permite? Juan llevó a cabo el plan perfecto de llevar el mensaje de que la gente se tenía que arrepentir de sus pecados y se confirma que cuando Jesús venía y él lo ve, dice, ahí viene el Cordero, el Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo. O sea, entonces el proceso de Juan en el desierto, eso no lo podía hacer cualquier hombre normal. Tenía que ser un hombre escogido, porque Dios no podía fallar en el plan perfecto que tenía para la humanidad. Entonces, a ver ese hombre, lo decían, ese hombre está loco. Ok, muy bien, loco, muy bien. Tenía que ser un loco para poder hacer eso. Muy bien, porque empezaste. Acuérdense que lo loco de Dios es más sabio que este mundo. Muy bien. Ahora mismo yo, como decía Mario, lo loco de Dios es más sabio que lo sabio de este mundo. Excelente, muy bien. Empezaste de atrás hacia adelante. Sí, o sea, en el desierto no hay gente. La preparación de Juan fue en el desierto. Los desiertos para nosotros son preparación. Los desiertos para nosotros son fríos y son áridos. Los desiertos para nosotros son desolados. Los desiertos, todo hombre, toda mujer tiene que pasar por desiertos para que sean contados las maravillas de Dios. Aquellos, de alguna manera, aquellos tenemos que haber vivido nuestros desiertos. Cada desierto para un hombre, para una mujer de Dios es una enseñanza, porque en los desiertos no vamos a encontrar a nadie. En los desiertos apenas vamos a encontrar agua. En los desiertos van a aparecer animales salvajes. Se van a aparecer todo tipo de montañas, todo tipo de sitios áridos,
rocosos, donde el entrenamiento de Juan para ir a la población tenía que estar solo. Su práctica fue solo. Su práctica fue con animales. Su práctica fue en un desierto árido de piedras rocosas donde no había gente. Por eso el mensaje comenzó allí. Comenzó allí porque Dios sabía a lo que él se iba a enfrentar. Héctor, papito. Pastor, yo pienso que Dios estaba preparando a Juan el Bautista espiritualmente, y qué mejor que en un desierto a donde nada lo podía estorbar. Totalmente de acuerdo contigo. Eso es. La preparación fue en el desierto. Por eso dice claramente. Vamos al versículo 1. Alguien que vaya a leer, creo que Sarita, búscate el versículo 1 para que puedas ver, para que volver a leer. Wow, gloria a Dios. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Síguelo. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Síguelo. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Muy bien. Ahí está todo. Voz del que clama en el desierto. Y esto es una bendición grande. Esto fue una bendición grande para Juan, porque Juan ya tenía una preparación en el lugar más difícil para que una persona se entrenara. Antes de darte la parte, Juanzo, para que sepas algo, Jesús fue llevado al desierto por 40 días. ¿Ok? Eso lo vamos a ver luego. Juanzo. Yo tengo una opinión acerca de eso. Mi opinión, no sé si esté bien. Yo creo que fuera de lo que Dios quería hacer con Juan, lo podemos traer como en ejemplo a hoy día. O sea, muchos hoy en día queremos un stage, muchos queremos, ¿cómo le digo? Predicar donde creemos nosotros que haya gente, y esta enseñanza es como nosotros lo tenemos que hacer, o sea, todo el tiempo. Parte de la adoración, o sea, en tu casa, cuando vas camino al tren. A Juan se le consideraba un loco porque él tal vez lo escuchaban hablar, lo escuchaban predicar. Entonces, eso tiene que ser parte de nosotros. O sea, ese es en el desierto donde, como dijo usted hace rato, es donde somos probados, somos procesados para alcanzar una mayor bendición. Amén. Seguro. La metáfora está bien, está buena traerla. Sí, es bueno traer todo esto. La realidad, sí, Pastor Elio. ¿Me escuchan? Sí. Tengo una información aquí de quiénes eran los esenios. ¿Se puede tocar ese tema o lo dejamos para otra? Porque yo creo que para poder entender de dónde venía Juan el Bautista y por qué la voz que clama en el desierto, esta información es, yo creo que es un poco valiosa. Pues tienes que tirarla, dale. Ok, ¿quiénes eran los esenios? La secta de los esenios. Filón de Alejandría, en el libro Filón de Alejandría, todo hombre es libre, dice, y no sin noble descendencia está la Siria palestinense, habitada en no pequeña parte por la popularísima raza de los judíos. Algunos de ellos reciben el nombre de esenio y su número excede de 4,000. Su nombre se relaciona, en mi opinión, aunque no con una forma pura la lengua griega, con la palabra santidad, pues son los adoradores más notables de Dios, y no mediante sacrificios de animales,
sino por su resolución de mantener sus pensamientos en armonía con lo sagrado. Después sigue y dice, lo primero que cabe mencionar es que estos hombres moran en aldeas y evitan las ciudades debido al desorden e inmoralidad de los ciudadanos. Saben que al igual que una atmósfera insalubre ocasiona enfermedades, el contacto con otros hombres puede afectar sus almas con resultados incurables. Algunos labran la tierra, otros practican oficios que favorecen fines pacíficos, con lo cual se benefician ellos mismos y sus vecinos. No acaparan plata y oro, ni adquieren grandes terrenos con la intención de explotar sus rentas, y se limitan a procurarse lo necesario de la vida. Casi son los únicos hombres que adoptan una vida sin dinero ni propiedad voluntariamente, más que por falta de bienes, y se consideran muy ricos, y con razón, porque tienen pocas necesidades y su contenido espiritual es abundante. Filón de Alejandría, de Apología pro Judaíes, él dice, además evitan el matrimonio porque comprenden claramente que sería el único o el principal motivo de ruptura de su hermandad. Otro motivo era su práctica, en verdad excepcional, de la continencia. Por eso ningún esenio toma esposa. Y después aquí él da una descripción que ni lo voy a leer porque es degradante para... Ya. Entonces aquí dice, entre los judíos había 3 sectas filosóficas. Los secuaces de la primera son los fariseos, los de la segunda los saduceos, y los de la tercera, que tienen la reputación de una mayor santidad, reciben el nombre de esenios. Y muchos escritores se creen que Juan tuvo contacto, inclusive Beacon, con esta secta de los esenios. Wow. Estos son judíos de nacimiento y los unen lazos de afecto más fuertes que los de las otras sectas. Rechazan los placeres, estiman la continencia y consideran como una virtud el dominio de las pasiones. Permanecen célibes y eligen los hijos de los demás mientras son maleables y están a punto para la enseñanza. Los aprecian como si fueran propios y los incluyen en sus costumbres. No niegan la convivencia del matrimonio ni pretenden acabar la generación humana, pero se guardan de la lujuria femenina, convencidos que ninguna mujer es fiel a un solo hombre. Y ellos, esta secta de Esenio, pues tenía ese pensamiento de la mujer. Desprecian la riqueza y en su forma de vida en comunidad es extraordinaria. Entre ellos ninguno es más rico que otro, puesto que de acuerdo con su ley, los que ingresan en la secta deben entregar su propiedad a fin de que sea común a toda la orden, tanto que en ella no existe pobreza ni riqueza, sino que todo está mezclado como patrimonio de hermanos. Consideran que el aceite es contaminador. Si alguno de ellos lo toca, aunque sea accidentalmente, le frotan el cuerpo. Consideran conveniente el conservar la piel seca y vestir siempre, este comentador dice, vestir siempre de blanco. Eligen administradores encargados de sus propiedades comunes y son tratados con absoluta igualdad en cualquiera de sus necesidades. Entonces, Plinio el Viejo, en su libro Historia Natural, páginas 5, 15 y 73, dice, al oeste del Mar Muerto, los esenios se mantienen apartados de la orilla para evitar sus efectos perniciosos. Son una raza solitaria, la más sorprendente del mundo, sin comercio sexual, sin dinero y sin más compañía que las palmeras. Su grupo conserva un número constante de miembros, aunque el tiempo pase, porque reciben a muchos hombres cansados de la existencia, a cuyo modo de vida empuja el oleaje de la fortuna. Así, en el transcurso de millares de siglos, y por increíble que parezca,
el número de dicha gente permanece constante a pesar de que nadie sea concebido. Tan prolífico es para ellos el arrepentimiento de los demás hombres. Al sur estaba la ciudad de Engada, Engedi, a la que solo supera Jerusalén en fertilidad y palmerales, convertida en la actualidad en otro monumento de muertos. Desde allí a Masada, fortaleza erigida en la roca que tampoco dista mucho de el lago de asfalto o el mar muerto. O sea, ya estamos. Esa lección está muy buena porque nos deja saber que Juan el Bautista venía de los esenios, ¿no? Sí, sí. Exacto. Y Yaroli me envió algo que quiero ponerlo para que ustedes lo puedan leer. Si está en español, en God Questions, yo utilizo mucho God Questions. Si lo puedes traducir en el español. Juan el Bautista era judío. Para mí es nuevo lo de los esenios. Para mí totalmente nuevo. Yo luego lo voy a... Los esenios eran judíos. ¿Eran mestizajes de los judíos o salían de los judíos? La única diferencia que hay en Juan a los esenios es que los esenios eran privados y no salían para predicar o hablar sobre la religión en lo que ellos creían. Hay una diferencia porque Juan sí estaba hablando al público para que todos oyeran. Ahí hay un poco de diferencia, no se sabe si él era esenio o no. Muy bien. Y fíjate, un punto espiritual para añadir, y gracias Helio y gracias Yaro por esta valiosa información que es importante que la atachen a lo que estamos estudiando, que un punto espiritual que yo dije hace un tiempo atrás acerca de este hecho de predicar en el desierto, como dijo ahorita Juanzo, dijo algo importante que se puede traer al contexto actual de gente que no quieren pasar por los procesos duros, pero quieren ir a la linda, quieren meterse a una tarima donde hay luces y todo. Esto yo lo dije hace un tiempo y lo encontré ahora, gracias al Señor, que yo escribí: los corazones de los hombres eran como un desierto. Por ende, escuche, esto es una opinión mía, hermano. Por ende, de la manera que Dios lleva a Juan a predicar al desierto, al entrenamiento, es porque sabía claramente Dios que él se iba a encontrar con corazones de hombres y mujeres que están en desierto totalmente, donde no hay camino. Y el camino, él lo iba a poner en Cristo allí, porque a través de Cristo iban a encontrar la vida. Otra cosa, pero como sus súbditos leales hicieron caminos para la llegada de los príncipes amados, así también los hombres daban la bienvenida al Señor con sus corazones rectos y listos para recibirlos. Esto es un punto que yo traigo hace un tiempito y se los dejo por ahí. Una de las cosas que quiero dejarle importantísima, que el llamado al arrepentimiento es importante, como dijo ahorita Carolyn, y hago alusión sobre esto, hermano. Y no debemos de ser negligentes. Le voy a decir por qué. Porque el arrepentimiento, o sea, nadie que no se arrepienta va a saber lo que es amor, lo que es perdón y lo que es cambio de mente. Si tú no te arrepientes, si no hay arrepentimiento, no vas a poder pasar al otro nivel. Porque mira, la primera palabra del evangelio de Juan el Bautista fue arrepentido. Arrepentido fue la primera palabra del evangelio de Jesús en Mateo 4:14. Arrepentidos. Arrepentido fue la primera palabra en el ministerio de la predicación de los 12 apóstoles. Marcos 6:12. Arrepentidos fue la primera
palabra en las instrucciones de la predicación que Jesús les dio a sus discípulos después de su resurrección. Lucas 24, 46, 47. Arrepentíos fue la primera palabra de exhortación en el primer sermón cristiano. Hechos 2:38. Y por último, arrepentíos fue la primera palabra en la boca del apóstol Pablo en su ministerio, comenzando en Hechos 26, 19 al 20. Un punto que busqué en este dilema del desierto es que hay un comentarista que se llama Carson, si lo han escuchado antes, muy mentado también por Spurgeon, y él claramente dice que el desierto en el que Juan predicó no era exactamente un desierto. Ok, esto es un comentario, hermano, estamos aprendiendo. Es caliente y apartado del mismo Jordán, árido en gran manera, pero él dice que no era despoblado. Muy bien, muy bien. Estos son comentarios. Es bueno uno buscar todas las fuentes necesarias para poder seguir hacia adelante. ¿Alguna pregunta antes de seguir? Que ya estamos terminando. ¿Alguna pregunta? Tengo algo por aquí. No te escucho, papito. La predicación de Juan el Bautista fue el inicio de la economía neotestamentaria de Dios. Juan no predicaba en el templo santo dentro de la ciudad santa, donde el pueblo religioso y culto adoraba a Dios según las ordenanzas bíblicas, sino en el desierto, de una manera rústica, sin guardar ningún precepto viejo. Esto indica que la vieja manera de adorar a Dios según el Antiguo Testamento había sido rechazada y que una nueva manera estaba a punto de iniciarse. Aquí la palabra desierto indica que el nuevo camino de la economía neotestamentaria de Dios es contrario a la religión y a la cultura. Además indica que nada viejo quedó y que algo nuevo iba a ser edificado. Excelente explicación también, Félix. Y eso añade a lo que había dicho al principio cuando yo dije en la parte por aquí de Querizo, que se levantaba una nueva predicación. Una nueva predicación. Y eso es importante porque mira, vamos a salir un poquito de la clase. El contexto regular del religioso en esa época era en los templos, en las sinagogas, perdón. En los templos eran sinagogas. Y por ende, ahí era donde solamente se adoraba. Usted lo puede ver desde el Antiguo Testamento. Cómo es que se le hizo casa al Señor desde el desierto. Desde el desierto. ¿Qué fue lo que se puso en el desierto? ¿Alguien sabe? Un tabernáculo. Gracias, Helio. Un tabernáculo. Desde allí se comienza en el lugar, en los atrios, lugar santo y lugar santísimo. Esas eran las tres partes donde estaba el arca del pacto. Allí se hace casa y consecuentemente se establece la construcción del primer templo. Todo esto redunda en que el judaísmo, el judaizante, para poder adorar tenía que ir a un templo. Y por la noche, obviamente, podría ser que se reunían en casa, pero todavía no estaba la iglesia establecida. No estaba la iglesia. Puede ser que se creara en sus casas la devoción, como el Dios mismo en Deuteronomio le dice claramente que se le enseña a sus hijos, y ate todo esto en su corazón espiritualmente, enséñale a tus hijos, etcétera, etcétera. Pero todos los rudimentos religiosos se hacían ¿en dónde? En la sinagoga. Y por ende, Juan es un ejemplo de una persona que se sale de la norma
por parte de Dios para comenzar en un desierto a predicar, para ser entrenado en las peores condiciones, para poder ser entrenado por Dios para lo que iba a él a atravesar, el acontecimiento más difícil, que es predicarle a un pueblo de un corazón que está totalmente en desierto. Gloria al Señor. Seguimos acá. Estamos acá. Continúan. Sin embargo, vamos. Debe advertirse que muchos eruditos piensan que Juan el Bautista, aquí está la parte de los esenios, que Juan el Bautista era esenio. Lo podemos ver, creo que está en el párrafo número 6. No sé, no tengo la página aquí, muchachos. Honestamente, me pierdo en esta área. Página 43 y 44. 43, 44, muy gracias, papito. Debe advertirse que muchos eruditos piensan que Juan el Bautista era esenio. Ya Elías trajo la explicación y puede haber estado asociado con la comunidad de Qumran, y un comentarista, Bruce, habla en pro de esa idea. ¿Ok? Óigame esto. Todas estas cosas que uno aprende, las aprendemos, hermanos, para consumo de nuestro conocimiento. Pero esto en ningún momento, quiero que entienda, esto en ningún momento nos quita o nos desmerece. Al contrario, nos añade conocimiento para nuestro intelecto. Importante. Nota, la residencia de Juan en el desierto de Judea, su asceticismo, su enseñanza y práctica sobre el bautismo, y escribe, estoy leyendo, la narración de Josefo de la enseñanza de Juan sobre el bautismo está más estrechamente vinculada con la doctrina de Qumran que con el relato del Nuevo Testamento. Bueno, Josefo era un escritor griego. Alguien búscame por ahí, alguien que me pueda buscar, si no me equivoco, Flavio Josefo. ¿De dónde nace Flavio Josefo, por favor? Flavio Josefo. En Jerusalén. ¿En dónde? Dice que nació en 37 años antes de Cristo en Jerusalén. Muy bien, muy bien. Y fallece en Roma. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pues Flavio Josefo era un escritor y fue un historiador judeo-romano. Fíjate, yo toda la vida creía que Flavio Josefo era romano. Toda la vida hasta ahora, que lo aprendió ahora mismo. Y Flavio Josefo fue un escritor, valga la redundancia, que escribe muchísimo acerca del judaísmo y acerca de Jesús. Sería bueno, déjenme buscarle un título de uno de los mejores libros de Flavio Josefo, que habla mucho acerca de este judío, de este hombre que resucitó y tantas cosas, lo cual es importante para nuestro conocimiento. Volvemos a lo que Beacon dice. Y en la narración de Josefo, de la enseñanza de Juan sobre el bautismo, está más estrechamente vinculada con la doctrina Qumran que con el relato del Nuevo Testamento. Y esto me lleva a buscar la doctrina de Qumran en español, que es la que fue parte de lo que leyó Elliot, ¿verdad? Exactamente. Fue parte de lo que leyó Elliot. Yo les voy a poner aquí, esta es la parte que yo les voy a enviar esto para que ustedes lo tengan, hermano, para que ustedes lo puedan leer, porque si seguimos, no vamos a terminar hoy. Pero importante que usted también lea esto. Yo se lo voy a enviar luego.
Y esta doctrina de Qumran, conceptos básicos, habla acerca de ¿hasta dónde tú leíste, Elliot? ¿De dónde? Yo estoy ahora mismo Jesús y Qumran en un escrito que yo encontré. ¿Ese fue el mismo que tú leíste? No. Yo tengo unas informaciones de otros libros. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. De los libros. Muy bien, pues voy a leer algo aquí muy detallado de lo que es la doctrina de Qumran, que es lo que Flavio Josefo se afina. Flavio Josefo no está de acuerdo con lo que el Nuevo Testamento habla, por ende yo te lo voy a leer esto para tu conocimiento. Esto no tiene que ver, esto no es para que tú te llegues al cielo, ¿ok? Solamente para tu conocimiento. Dice, los conceptos básicos. Cuando estamos hablando de Qumran, aparecen los manuscritos de Qumran que nos hablan de una secta judía de los siglos I antes y el siglo I después de Cristo. La primera reacción de los estudiosos fue la de identificarla con la secta de lo que habló Helio, de los esenios, una secta de la que nos hablaron los autores judíos como Flavio Josefo y Filón, que son autores clásicos. Esta opinión hasta hoy mayoritaria piensa que los habitantes del Tel de Qumran son esenios que nos dejaron en los manuscritos guardados en las cuevas la descripción de la vida de la comunidad y de sus creencias. Pero conviene distinguir tres conceptos que son distintos. Número uno, los esenios, que es una secta conocida por los escritos clásicos. Número dos, el Yahad es la comunidad de la que hablan los manuscritos encontrados en las cuevas. Y número tres, los qumranitas son los habitantes de las ruinas del Qumran. Esto es muy interesante. Vuelvo para Beacon. La narración de Josefo de la enseñanza de Juan, tanto en el desierto, tanto como el arrepentimiento, sobre el bautismo, está más estrecha vinculada con la doctrina de Qumran, según Flavio Josefo. Bruce, otro comentarista, concluye que Juan pudo haber tenido contacto con esta comunidad de Qumran. ¿Cómo no? Es posible que aún haya pertenecido a ella en algún tiempo, Elliot. Fíjate qué cosa. Es posible. El principio fundamental, esto es lo que hablamos ahorita, de la predicación de Juan el Bautista, era que arrepentíos. Hay mucho que no es sino un concepto superficial sobre el asunto del arrepentimiento. Voy a hablar de esto y con esto terminamos. Comúnmente está definido como sentirse apesadumbrado. El arrepentimiento. Vamos a hablar del arrepentimiento. ¿Ok? Esto es importante. Esta parte es muy importante. Comúnmente, el arrepentimiento se define como alguien que está apesadumbrado. ¿Qué es estar apesadumbrado? ¿Alguien me puede decir qué es estar apesadumbrado? Feeling sorry. Que muestra tristeza, que está afligido o afligida, ¿ves? Apesadumbrado. Pero el verbo griego significa totalmente, que aquí es lo que hemos hablado desde ahorita, arrepentido es cambio de mentalidad. Ese es el significado correcto de la palabra arrepentimiento en este contexto en el Nuevo Testamento, aquí en el Nuevo Pacto. Cambiar de mentalidad. El arrepentimiento es principalmente mental y moral para que fundamentalmente sea emocional. Esto es mucho con demasiado. El arrepentimiento es principalmente mental
y moral para que fundamentalmente sea emocional. Todo va de la mano. Esto está fuera de liga. Esto está fuera de liga. Todo va de la mano. Porque hay mucha gente. Óigame, vamos a ir un poquito aquí Sigue leyendo. No, pero espérate, antes de seguir leyendo, aguántate. Antes de llegar al cambio de mentalidad, escúchate. Hágase una pregunta y yo quiero que seamos realistas. Nosotros todos somos iglesia. Iglesia, cuando hablamos en el contexto espiritual, nosotros somos la iglesia. Pero pertenecemos a una congregación que se llama Casa de la Fe. Yo le hago una pregunta. Si estamos hablando, según Beacon, dice que cambio de mentalidad, el arrepentimiento es principalmente mental y moral, para que fundamentalmente sea emocional. Yo le hago una pregunta y yo se la voy a hacer. Yo voy a hacer una pregunta bien preguntona. ¿Usted cree que todos los que están en Israel están arrepentidos? No. 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 La parte más difícil, y yo te lo voy a decir, mire, tú notas, porque tú notas la rebeldía en persona. Cuando no hay, cuando no hay arrepentimiento, siempre se va a imponer el deseo de nuestra carne. Y esta es la parte, por eso a Juan le cortaron la cabeza. Y muchos de nosotros ya la cabeza nos las han cortado como 300,000, 500 veces. Porque nosotros somos el Juan de hoy en día para hablar la verdad. Y cuando hablamos la verdad se molestan. Yaro, abrí micrófono. Sí, habemos muchos, hay muchos que son como Judas, que se sienten mal, que van con sus emociones, se sienten mal por lo que hicieron, hasta puedes tirar el dinero en el momento, pero no hay un arrepentimiento, lo que hay es remorse. Remordimiento. Muy bien, muy buen punto. Remordimiento. ¿Alguien más? ¿Quién dijo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nadie tiene nada que hablar. ¿Usted cree que todos los que están en Israel son israelitas? Cuando el arrepentimiento en su contexto espiritual es cambio de mente. ¿Y cuál es la mente que debemos cambiar? La mente mía por la mente de Cristo. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Está de acuerdo conmigo? Los que tienen la cámara prendida, vamos. Amén. ¿Qué puede decir usted acerca de esto? Vamos a ver. Cuando tú le dices a alguien una verdad y rápidamente se molesta, dígame si hay arrepentimiento en una persona que no acepta una verdad. Yo decía hoy que la gente prefiere, y alguien me envió algo, no me acuerdo, fue René que me envió algo. La gente prefiere una mentira disfrazada que una verdad desnuda. Porque la verdad desnuda te desenmascara, hermano. Te desenmascara. Y por eso hay muchos Juanes hoy en día que lo que está, hermano, no se me desvíe. Hay muchos Juanes hoy en día que están predicando el evangelio de Cristo, que tienen una mente transformada y que están en peligro de extinción porque sus cabezas ya deben estar rodando, hermano. Ajá, dígame, Wilson, que usted alzó la mano. ¿Ah? Estaba bien porque lo que estaba leyendo, que sí, el arrepentido, cambio de mente, tú sabes.
Y eso es bien difícil para mucha gente entenderlo y aceptarlo, tú sabes. ¿Por qué? Pues porque pensarán, pero ¿quién es ese hombre que me dice a mí lo que yo tengo que hacer? Sin embargo, usted lo hace por el bien de uno, pero ni aún así lo perciben. No. Y podemos estar predicando, y podemos estar sanando enfermos, y podemos estar tirando ofrenda, y podemos echar fuera demonios, y en el gran día le diremos, si yo en tu nombre lo hice todo. ¿Y qué nos dirá él? Apartados de mí, obradores, no los conozco. No los conozco. Y aquí todo comienza con la mente. Por eso el apóstol Pablo habla claramente acerca de que tenemos que renovar el espíritu de nuestro entendimiento cada día. Porque a veces nuestra opinión es tanta que nos aferramos. Mire, se une el contexto tradicional de una persona. Se une el sexo de la persona. Yo soy un hombre. Yo soy un puertorriqueño. Yo soy un macho. Y a mí nadie me cambia mi opinión. Y eso es lo más terrible de una persona. El que nosotros no hagamos el cambio, la metanoia aquí, y no dejemos que la mente de Cristo se posicione en nuestra mente. Hermano, yo dudo, y yo no soy quien para juzgar, pero dudo que lleguemos al cielo. Dudo que lleguemos al cielo. Porque si usted no entiende este concepto del arrepentimiento, desde ahora en adelante les digo que vamos a estudiar una clase solamente para teoría y no vamos a profundizar en los misterios de Dios. Seguimos. Implica un cambio de mentalidad en lo que respecta al pecado y a la salvación. Y me afino con Beacon. Porque ¿qué es pecado? ¿Alguien me puede decir? Pecado es transgresión contra Dios. Exacto. ¿Y qué es transgresión contra Dios? Saber hacer lo bueno y hacer lo malo. Ahí está. Ahí caemos. Y hacemos lo malo. Entonces, el cambio de mentalidad debe estar para que entendamos qué es el pecado y qué es la salvación. Significa renunciar al pecado y entregarse a Cristo totalmente. Pero ¿cómo nos entregamos a Cristo? Vamos a ver. ¿Alguien me puede decir cómo nos entregamos a Cristo? Cuando tenemos un verdadero... Dime, Wendy. Cuando tenemos un verdadero arrepentimiento. Amén. ¿Qué más, Wilson? Cuando confesamos. Muy bien. Públicamente. Yo creo que también es cuando aceptamos cuando estamos mal y que hay algo mal en nuestra vida y tenemos un conocimiento de que hay alguien que nos puede salvar y nos puede ayudar y aceptamos que nosotros estamos mal y que queremos ese cambio, no ser orgulloso. Muy bien. No solamente Jesús quiere ser... Ajá, dime, papá. Dime, papi. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe. Totalmente. Ese es el punto en la I. No solamente Jesús quiere ser el Salvador o Redentor. Él quiere ser dueño y Señor. Totalmente. Nuestro libre albedrío tiene que ser entregado en la cruz en el momento del arrepentimiento. En el momento del arrepentimiento, nuestro will, nuestro ¿cómo se llama? Free will, ¿qué le llaman? Nuestro libre albedrío tiene que ser entregado a Él. Vive Cristo en mí, mas no vivo yo. Vive Cristo en mí. Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Entonces, cuando fácil, como yo digo en una predicación, muy fácil es cargar la cruz, pero estar crucificado. Estar crucificado es dejar toda mi emoción, toda mi carne, todo mi deseo, mi mente absurda e inepta, llena de disparates y opiniones, dejarlo todo en la cruz para que la mente de Cristo se posicione y sea Él el que actúe
actúe a través de nosotros, se glorifique a través de nosotros, menguamos nosotros para que Él sea exaltado por siempre y para siempre. Por eso el apóstol Pablo se enloqueció con el evangelio de Cristo. No solamente el apóstol Pablo rindió su mente, sino que rindió todo y fue perseguido como Él persiguió. Y Él claramente dice, más no vivo yo, vive Cristo en mí. Aleluya. Entonces, renuncias al pecado, te entregas a Cristo. Hay otro comentarista, Chamberlain, dice el arrepentimiento. Oye, como dice este tipo. Este tipo está por el hígado. Dice, el arrepentimiento es una reorientación de la personalidad en lo que concierne a Dios y a su plan. Wow. Seguimos hacia adelante en el párrafo que dice, al predicar el arrepentimiento, Juan se hacía eco de los clamores de los profetas del Antiguo Testamento. Esa parte fuerte yo la tengo en highlight. Al predicar el arrepentimiento, Juan se hacía eco de lo que escribieron los profetas del Antiguo Testamento en el sentido más real. Él era el último de esa sucesión. Escucha esto y marca lo grande. Juan era el último de los profetas de esa sucesión. Y lo vamos a dejar aquí. Elio, tienes un problema serio para la semana que viene. Yo te pongo en perspectiva luego, pero lo estoy marcando aquí. Lo estoy marcando aquí. Espérate. Le damos gloria al Señor. Tremenda clase, le damos gloria al Señor. Cada vez seguimos aprendiendo, y esto es una cosa interesante, hermano. Ajá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Wanda? ¿Qué me dijiste? ¿Me diste algo? Highlight. No, que no sabía que te aprendí. Aprendí a highlight aquí. Está bien. Voy a poner aquí, Elliot, next class. Pregunta, papá. Ajá. Si te la puedo contestar, te la contesto. Si no, buscamos información. Dime. Okay, so you were saying earlier that the angels are no they don't have no male or female, right? Los ángeles, que no eran, eran son asexuales. Asexuales. Pero en la Biblia dice que los ángeles se enamoraron de las mujeres y tuvieron hijos con las mujeres. No. Está sacando esto es otra cosa. Cuando hablamos de los ángeles se enamoraron de las mujeres, estamos hablando allá en la ciudad esta. ¿Cómo se llama la ciudad esta? Sodoma y Gomorra. Pero esos ángeles, obviamente, esos eran demonios. Esos eran ángeles before the flood. Before the flood, yeah. Before the flood. Sí. Sí. That was in Genesis. Y cuando hablamos, hay una clase de demonología que la tenemos que dar en algún momento, que habla acerca de ese tipo de actitudes de esos ángeles. Acuérdate algo. Todo lo que esté en el cielo, es santo. Y todo está comandado por nuestro Dios. ¿Ok, papá? Okay. Todo está comandado por nuestro Dios. Ahora, no significa, y hay muchísimos testimonios. Hay un libro que se llama Ángeles en Misiones Especiales. No significa que puede ser que se manifieste, porque los ángeles están al cuidado de ¿quién? God. No, los ángeles están al cuidado de nosotros. Los ángeles están al cuidado de los hombres, de la creación de Dios, creación de Dios. Pero son comandados por Dios, totalmente, por nuestro Cristo. Ahora, no significa que haya una forma de que Dios
te presente un ángel y que haya un ángel que te haya cuidado en algún momento. Esto lo ha pasado múltiples ocasiones, miles y millones de veces, que se haya manifestado, se haya manifestado un ángel y te libró de algo. Yeah. ¿Me entendiste? O sea, Yeah. pero como para que tú entiendas cómo funciona Dios, en ningún momento Dios te va a enviar a ti un marciano. No te va a enviar un marciano o te va a enviar un IT, algo así. No, te va a enviar una persona que tú reconozcas, o este es mujer o este es hombre. Pero ¿qué pasa si es un ángel? ¿Entendiste? O sea, es un caso como, mira, un caso como esta familia, que su hijo estaba en el cuarto. 300 de sus pacientes, cuando se enteraron que iban a morir, se arrepintieron, pero solo 10 de esos 300 pacientes, cuando fueron sanados, mostraron un cambio en su vida. Entonces, cuando usted preguntó sobre el arrepentimiento de Israel, si es verdadero o no, pienso, en mi opinión, que fue un arrepentimiento superficial. Y un verdadero arrepentimiento para mí, bueno, sucede a través de la convicción en un ser humano por el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero me fue interesante leer esa anécdota de ese médico que dijo que solo 10 de sus pacientes de los 300 mostraron un cambio en su vida después que fueron sanados. Gloria a Dios. Y fíjate, es una realidad porque nosotros como seres humanos tenemos que mantenernos, tenemos que mantenernos en la palabra. Por eso no entiendo el por qué no está ese apetito por la palabra del Señor. Porque honestamente, si Jesús crecía en gracia y sabiduría, ¿qué te hace pensar que nosotros no necesitamos crecer? Y Jesús lo hizo. Cuando el arrepentimiento llega a nuestra vida, como decía Yarolin también, y añado a lo que dice Keila, el arrepentimiento, hay muchos que tienen remordimiento, porque de momento llegan y se sienten, y esto es lo que vemos nosotros continuamente dentro del orden eclesiástico del culto, que vienen gente, se emocionan, se entregan. Vienen gente, se emocionan, se entregan. Ahí comienzo yo a traerle, y perdóneme que ponga el ejemplo, pero es la realidad. Comienzo a enviarle texto, comienzo a llamarlo, comienzo a tirarle, papá, te amo, te espero, mamá, te amo, te espero. Y vienen un domingo, y vienen otro domingo, y vienen el tercer domingo. ¿Y qué pasó el cuarto? ¿Qué pasó el quinto domingo? Si lo llamas otra vez, se molestan. Y he sentido continuamente, por favor, ¿cómo que me dicen? Sáqueme del chat de los textos, por favor, no me envíe más nada. Ahí entra un dolor en el corazón a uno. Un dolor grande, porque uno lo hace porque, ¿por qué? Porque somos los Juanes Bautistas de este momento, predicando como heraldos el evangelio, predicando como heraldos, evangelizando, heraldos y evangelizando para Cristo. ¿Alguien más tiene algo y nos vamos? Ajá, papito. Te iba a decir, en contexto a lo que tú dijiste ahora mismo, de que te piden que los quites de los textos. Hubo un tiempo, mientras yo estaba fuera perdido, que yo te iba a mandar a ti un texto para decirte, por favor, quítame de estos textos. Wow. Y cuando lo pensé y lo iba a hacer, me arrepentí. Pero es verdad lo que tú dices, es increíble. Tú tienes que tener un cambio verdadero en tu vida para entender lo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo. Y es increíble lo que está pasando en mi vida ahora mismo. Perdone que
No, papito, tú eres un ejemplo, tú eres un ejemplo. Vamos a cogerte de ejemplo. Vamos a cogerte. Y perdone que nos estén. Les voy a coger como por lo menos unos 10 minutos más. Cuando hablamos del arrepentimiento en esta clase, es importante el término arrepentimiento. Papito, tú eres nacido y criado en el Evangelio, prácticamente. Nacido y criado en el Evangelio. Y estuviste hasta en instituto. Nunca hubo un arrepentimiento. Hasta ahora. ¿Qué diferencia hay cuando tú cambiaste tu mente? La metanoia, cambio de mente. ¿Qué diferencia hay del papito de ahora, desde hace 2 años, al papito de hace 3 años atrás, 4 años atrás? Hasta yo me doy de cuenta del cambio que Dios ha hecho en mi vida. Y me quedo bobo. Because yo sí entraba a la iglesia y me metía al baño y a veces hacía cosas estúpidas también, mientras habían cosas, funciones. Y no me molestaba, pero no me importaba. Ahora, con la metamorfosis que yo ha pasado, las cosas que están acá atrás, el Espíritu Santo trabajando en mi vida, diciéndome, eso está mal, no haga eso. Tú eres una persona diferente. Y me quedo yo personalmente bobo a veces con las cosas que yo me doy de cuenta de lo que yo hacía antes a lo que hago ahora. Y no me estoy dando por la espalda ni nada, porque tú sabes que yo no soy de esa clase de persona. Pero Dios de verdad, cuando trabaja en la vida de alguien y esa persona realmente quiere cambiar de corazón, todo cambia. Gloria a Dios.